Jaime Cedrún, aquí a mi lado, secretario general de las Comisiones Obreras de Madrid, que bueno, va a hacer una pequeña introducción de la jornada y también nos comentará algunas cuestiones de interés. Yo, para terminar, simplemente agradecer lógicamente a Carlos, que se va a tener que ir. Vamos a intentar terminar sobre las 11:30 para que pueda asistir a ese debate en el Congreso de las recomendaciones que antes señalaba. Bueno, intentaremos terminar sobre las 11:30. La asamblea pues va a ser, se va a desarrollar de la siguiente manera. Jaime ahora nos va a explicar, va a comentar o nos va a trasladar una serie de cuestiones de interés. Después Carlos intervendrá para explicarnos, como decía, el contenido de esas recomendaciones. Bueno, intervendrá por media hora, 40 minutos, lo que él considere necesario, y después abriremos un turno de preguntas, dudas, que podréis hacer a través del chat. Yo intentaré ir resumiendo y agrupando todas las que sean más o menos similares, con la idea de intentar dar respuesta pues, a todas las dudas que puedan surgir o algún comentario que se quiera hacer al respecto de la asamblea. Y yo, sin más, le cedo la palabra a Jaime para que haga esta primera intervención. Jaime, tiene la palabra. Bien, pues buenos días a todos y a todas, y me vais a permitir que, aparte de saludaros a todos los que hoy estáis aquí presenciales y a los que nos seguís de forma telemática, es una lástima que no pueda ser presencial, porque estas asambleas sobre pensiones que hemos hecho en esta sala 13 Rosas siempre han sido extraordinariamente interesantes y además muy útiles para todas vosotras y todos nosotros, ¿no? Lo que quería, por tanto, empezar, aparte de daros la bienvenida, a agradecer a Carlos Bravo. Tenemos la suerte en esta organización de contar con uno de los mayores expertos en materia de pensiones, y además nuestro secretario de Políticas Públicas. Por lo tanto, yo creo que es un lujo tenerle aquí y poder abordar este tema en un momento además tan oportuno, ¿no? Y porque a pesar de la pandemia, la vida sigue y los problemas están ahí y hay que darle solución, y uno de los grandes problemas que teníamos lo teníamos en pensiones. Hoy la recuperación del Pacto de Toledo es una de las mejores noticias que hemos tenido en los últimos meses. Vamos a ver si el consenso político que ha alcanzado se corresponde luego con un consenso social, es decir, con la negociación con los agentes sociales. Pero de pensiones va a hablar Carlos. Yo a mí me vais a permitir que hoy os traslade otras inquietudes. La primera es que dentro de este periodo lamentable y este periodo duro que estamos pasando, hoy para Comisiones Obreras y para todos los demócratas de este país es un día triste. Hoy sueltan a García Juliá, hoy sueltan a uno de los asesinos de Atocha, a uno de los ejecutores del asesinato aquel 24 de enero de los abogados de Atocha. Y esto, sin duda, es como consecuencia parece ser que de un error, no sabemos si calculado o no, o de un problema de interpretaciones, pero lo que está claro es que la Audiencia Nacional y la Audiencia de Ciudad Real se han pasado la pelota unos a otros, y hoy un asesino va a andar suelto sin haberse arrepentido, ahora que tanto piden las derechas de este país arrepentimiento a todo el mundo, sin ese arrepentimiento, sin haber pedido perdón, y desde luego comprometido con los valores de extrema derecha, con los valores bélicos, con la falta de valores de paz y desde luego de valores democráticos. Hoy van a soltarle, y por lo tanto hoy desde Comisiones Obreras, desde la Fundación Abogados de Atocha, pues es una sensación por un lado de impotencia y por otro lado de indignación, porque nosotros creemos que esto suceda es una vergüenza para este país, es una vergüenza para la democracia española. Se ha pedido un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, todavía no hemos recibido noticias, esperemos que haya noticias, que por lo menos a este señor le mantengan controlado en España
no le den el pasaporte, no le dejen salir de España y, por lo tanto, esperemos que el Tribunal Constitucional arregle lo que ha destrozado las audiencias. Es muy sencillo, lo que han hecho es reconocer como los beneficios penitenciarios que tenía al principio, o justamente antes de que secuestrara al director de la cárcel en un intento de escapada. Es decir, que todo aquello que se le tenía que haber retirado no se le ha retirado y, por lo tanto, los casi 10 años de cárcel que le quedaban, pues se lo han perdonado y hoy sale a la calle. Y lo segundo que quería trasladaros, en otro orden de cosas, tiene que ver con que hoy a las 11 vamos a tener concentración en la Asamblea de Madrid contra lo que está ocurriendo en el Hospital de Pandemias. Sabéis que el Hospital de Pandemia forma parte de las políticas de escaparate que hace el gobierno regional de la señora Díaz Ayuso, del Partido Popular y de Ciudadanos. Hoy salen con un hospital de pandemias, ahora han sacado la propuesta para confrontar y para marear la perdiz de los test en farmacias, a pesar de que no haya suficientes elementos como para que, bueno, de seguridad con respecto a las mismas, y por lo tanto, dentro de esa política está el hospital de pandemias. Se ha hecho marchas forzadas, no se han respetado las condiciones laborales, ni siquiera los convenios, e incluso hemos tenido la ausencia de respeto a las normas de salud laboral, de prevención de riesgos laborales, ha supuesto que haya habido un accidente mortal, traumático, y otro, según nuestros cálculos, no traumático, es decir, que está teniendo unas consecuencias muy graves. Por eso, hoy nos vamos a concentrar precisamente para denunciar esa situación y para exigir que se cumpla, porque no han terminado. Tienen que cumplir aunque se les retrase la obra. Y, lógicamente, estamos en un hospital de pandemias donde lo que van a hacer es cubrirle con personal que van a sacar de hospitales y de centros de salud. Es decir, van a vestir un santo desvistiendo a otros. Y cuando todavía estamos en una situación de insuficiencia de personal en toda la sanidad pública, meten un nuevo elemento que todavía va a debilitar más. Estamos sin salud pública, sin tener los rastreadores, no están haciendo el rastreo. Estamos con los centros de atención primaria masificados y colapsados. Estamos con los mismos problemas, se han arreglado en muy poca cantidad, que teníamos antes de la segunda ola. Y esto nos sitúa ante un riesgo cierto de que no solo pasemos la segunda ola gracias a la gran responsabilidad de los madrileños y de las madrileñas que están cumpliendo con los requisitos y con todas las medidas de prevención ante el contagio, pero desde luego si no se toman las medidas que se tienen que tomar, posiblemente estaremos ya preparándonos para que la tercera ola resulte que nos vuelva a pillar como nos ha pillado la segunda ola. Por eso, para defender nuestra sanidad pública y para que se cumplan aquellas cosas que son necesarias y que no se han cubierto, es por lo que el día 29 de este mes, a las 12, el domingo, vamos a hacer una manifestación de Neptuno a Colón, convocados con todas las organizaciones, los sindicatos y todas las organizaciones de la Marea Blanca. Y dicho esto, lo que sí quería señalaros es que el virus está matando fundamentalmente a personas mayores. Es decir, hoy hablamos de pensiones y de pensionistas. Pues bueno, pues son los pensionistas los que están cayendo en esta pandemia. Se está cebando con ellos. Y llevamos, según datos oficiales, 18.500 personas fallecidas por el COVID, la mayoría mayores de 65 años, y más de 70.000 personas que han tenido que estar hospitalizados y que, por lo tanto, muchos de ellos seguirán, como muchos de los que nos siguen hoy aquí, estarán sufriendo las consecuencias del COVID-19. Es decir, las secuelas que deja. Por lo tanto, yo quiero desde aquí tener un recuerdo muy cariñoso, un recuerdo para todos aquellos que habéis padecido el COVID, para todos aquellos que habéis sufrido un fallecimiento entre vuestra familia o vuestros amigos. Nosotros también lo hemos padecido en nuestra organización y de forma muy dura, y por lo tanto hoy me vais a permitir que haga este recordatorio. Mirad, en la Comunidad de Madrid hay 1.170.000 personas pensionistas. Yo, echando cuentas, al final resulta que de enero a octubre hay 8.000 pensionistas menos. En el mismo periodo del año pasado había 14.000 más. Es decir, que por más de 22.000, ha habido una caída de más de 22.000, que lógicamente yo lo achaco directamente al virus. Por tanto, los datos de mortalidad que estamos teniendo son muy superiores
es muy peligroso a los oficiales. Se está produciendo un fenómeno y es que como el virus ataca fundamentalmente más a los hombres que a las mujeres, se está, digamos que, equilibrando el número de pensionistas hombres y de pensionistas mujeres. La pensión media en esta comunidad es de 1.194 euros, ha subido en el último año, pero aquí quiero un detalle y lo voy a señalar porque luego Carlos seguro que va a contar algunas cosas que van en esta dirección, porque es algo que no podemos consentir. La brecha de género que se da en todas partes en pensiones es gravísima. De hecho, en Madrid un hombre tiene de pensión media 1.450, los hombres, y las mujeres 963. Es decir, hay una brecha de casi 500 euros en la pensión media en esta comunidad. Por lo tanto, necesitamos abordar este aspecto y, desde luego, me imagino que en las propuestas, luego en las recomendaciones que ha hecho Pacto de Toledo, algo se habla de ello. Quería también señalar, por lo tanto, y con esto voy a terminar, porque el protagonista de esta reunión es Carlos, no yo quería señalaros todos estos aspectos que os he comentado, que sí que desde Comisiones Obreras de Madrid, como toda organización, el que por fin se haya llegado, como decía al principio, a un consenso político dentro del Pacto de Toledo, a un amplio consenso, creo que es una gran noticia que además se haya empezado a corregir la reforma de 2013. Es verdad que se ha corregido el índice de revalorización, que yo recuerdo que aquí echábamos cuentas lo que nos suponía, y nos suponía una pérdida importante de pensión al cabo de un tiempo. Se ha corregido, como luego contará, pero en cambio no se ha corregido el factor de sostenibilidad, con lo cual lo tenemos como una espada de Damocles ahí colgando hasta el 1 de enero de 2023. Cuando echábamos cuentas decíamos que el factor de sostenibilidad, si no se corrige, podía suponer para los nuevos pensionistas que vengan una caída de hasta un 40% en 20 años, lo que iba a ser la pérdida de poder adquisitivo de esa pensión. Por tanto, yo quiero señalar eso, el fin de la unilateralidad y, por lo tanto, que vuelva el tratamiento a las pensiones al consenso, a la negociación y, por lo tanto, que sean acuerdos de amplio espectro que puedan servir para muchos años, no que un gobierno tome una decisión, el gobierno siguiente tome otro, sino que esto tiene que ser acuerdos de Estado para muchos años. Además, me parece fundamental que, por lo menos en grandes líneas, se consolida en este pacto el sistema de reparto. Sabéis que estaba muy tocado, ha estado muy tocado, pero es verdad también que en el 2008 la crisis se llevó por delante todos los sistemas de capitalización, estos que defienden tanto por sus intereses, tanto el sistema financiero como el sector ultraliberal, y que también aplicaron, por ejemplo, en el Chile de Pinochet. Se han hundido a lo largo de toda la crisis porque no ha aguantado la caída de bolsa. Se ha llevado por delante los sistemas de capitalización, y, por lo tanto, creo que es otra buena noticia el que se ponga el énfasis en la consolidación del sistema de reparto. Y voy a terminar con otro elemento. Hay muchas más cosas, las contará Carlos, pero a mí me ha llamado mucho la atención, que se hayan hecho recomendaciones desde el punto de vista del refuerzo del trabajo, de la necesidad de regular, de consideración de trabajo de todas las formas nuevas que están surgiendo, los nuevos autónomos, en las plataformas digitales, etcétera. Es decir, ese refuerzo contra los que quieren cambiar el derecho laboral por el derecho mercantil, me parece importante que se haya reforzado todo este elemento como un elemento importante, que yo creo que es la base para poder embridar todo esto. Por lo tanto, yo, sin más, pasarle la palabra a Carlos y reiterarle nuevamente las gracias por participar en esta asamblea. Pues Carlos, gracias Jaime. Carlos, cuando quieras abre micro y tienes la palabra. Muy bien, ¿se me oye bien? Se te oye bien, Carlos. Perfecto. Bueno, pues nada, lo primero agradecer la invitación y, como siempre, un placer. La lástima, efectivamente, como bien apuntaba Jaime, es no poder hacerla presencial, no solamente, bueno, por estar ahí con Jaime, con Manolo y con los compañeros y compañeras que estén en la sala, sino no poder hacerlo en
en la sala 13 Rosas con el aforo lleno, como ha sido habitual cada vez que hemos hablado de estas cosas, pero bueno, los tiempos mandan y hay que hacerlo en este formato. Bueno, yo voy a hacer una intervención hoy, intentar contaros un poco los elementos de actualidad, los elementos de coyuntura que tenemos efectivamente hoy, que coincide esta asamblea. Estuvimos dudando hasta última hora si ponerla o no ponerla, con el debate parlamentario en el Pleno del Congreso. Y trasladaros lo que yo creo que es un marco más favorable del que teníamos, sin duda. Yo creo que hay que saludar la situación actual, pero al mismo tiempo trasladaros también las inquietudes que tenemos, porque no está garantizado que vayamos a consolidar o a recuperar el marco de diálogo social como nos gustaría a nosotros. Hay algunas incertidumbres al respecto, lo iré comentando a lo largo de la intervención. Pero bueno, como lo que quiero es hacer una intervención del marco de lo que suponen estas recomendaciones y la coyuntura actual, y luego entrar a abordar todas las cuestiones que os puedan parecer de interés a los demás, voy a intentar sistematizar un poco esa primera parte. Bueno, lo primero lo han dicho Jaime y Manolo. Hay que saludar el que se haya recompuesto el marco de acuerdo parlamentario, pero no solo que haya habido un marco de acuerdo parlamentario, sino en los términos que se ha producido. Hace 10 años que no hay recomendaciones. Las últimas recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo son de enero del año 2011, una semana antes de la suscripción del acuerdo de pensiones que firmamos en febrero del 2011, después de muchos meses de negociación, y que iban en paralelo, alineado de alguna manera con el debate parlamentario. Ya sabéis que el Pacto de Toledo, en esto siempre hay mucha confusión y mucha brocha gorda. El Pacto de Toledo tiene un esquema de funcionamiento no escrito, no regulado, pero que se basa primero en unas recomendaciones generales que tienen consenso parlamentario con mayor o menor amplitud, después un ámbito de diálogo social donde se concretan medidas en el acuerdo, y luego eso se lleva otra vez a sede parlamentaria ya en forma de proyecto de ley, y ese proyecto de ley es el que se debate por parte de las Cortes Generales y se convierte en la nueva regulación acordada. Esto se ha producido en 3 ocasiones. Esta va a ser la cuarta en la que haya recomendaciones generales. Las hubo en el 95, las hubo en el 2003, en el 2011, y ahora es la cuarta, que va a haber recomendaciones generales que no son leyes, que no son normas. Después de esas recomendaciones generales ha habido 4 acuerdos en materia de pensiones, en el 96, en el 2001, 2006, 2011, y ahora llevábamos 10 años sin acuerdo político, sin acuerdo social, y con una reforma, la del 2013 por medio, que hacía saltar por los aires el modelo de pensiones en el medio-largo plazo, y que afortunadamente se ha parado y no ha desplegado sus efectos, pero que todavía tiene elementos ahí. Por tanto, primero saludar este acuerdo. Saludar el acuerdo, que tiene una importancia cualitativa también, porque es un acuerdo suscrito por los principales partidos políticos. Esto es muy relevante. El Partido Popular se bajó del acuerdo en 2011, pese a que no tenía ningún problema con aquellas recomendaciones, pero ya pensaban que iban a llegar al gobierno y no quisieron darle ese balón de oxígeno al gobierno de Rodríguez Zapatero. Y luego hicieron la reforma del 13, que es muchísimo más dura de cualquier cosa que se pudiera plantear en el año 2011 en términos de recomendaciones o de acuerdos. Y ahora, sin embargo, está en el acuerdo del Pacto de Toledo. Pero es que están Unidas Podemos y Ciudadanos. Y esto es muy relevante. Que las nuevas realidades políticas que han surgido en España estén en el acuerdo es muy relevante. De hecho, la foto, vamos a ver, lo veremos al final de la mañana, lo sabremos, pero la foto que esperamos es una foto en la que la votación favorable a las recomendaciones se coloca entre 268 y 277 votos, que son los 4 principales grupos políticos, con la excepción de Vox, que votará en contra, que no ha presentado voto particular, simplemente va a votar en contra y punto, y con unas abstenciones de Esquerra Republicana de Cataluña, de BNG, de Bildu, y veremos la CUP cuál es el voto que tiene, pero serán las que hay. Va a haber una serie de votos particulares. Básicamente los votos particulares, por un lado están los que presentan ERC, Bildu y BNG, y tienen mucho que ver con
cuestiones que enlazan con algunas de las reivindicaciones de las coordinadoras de pensionistas, que algunas cosas se pueden compartir, otras no, porque son directamente, bueno, pues poco sostenibles y no saldrán aprobados. Hay un voto particular que promueve Ciudadanos y el Partido Popular, que lo que pretende es que no se penalicen, luego comentaremos, que no se penalice, que no se disminuya los incentivos a los sistemas complementarios de pensiones del tercer pilar, los del ahorro individual, no los planes de pensiones de empleo que podemos negociar en negociación colectiva, sino los seguros o planes de pensiones que puede contratar uno individualmente y que en la ley de presupuestos, el proyecto de ley de presupuestos, hay una reducción de los incentivos para ese tercer pilar de las pensiones complementarias, y el PP y Ciudadanos han planteado votos particulares diciendo que no están de acuerdo con eso, que tampoco tendrán probablemente audiencia. Pero ese escenario de acuerdo amplio, ya digo, el margen de 2,68 a 2,77 son los partidos que no están en la comisión parlamentaria y que sí están aquí y que pensamos que van a votar a favor. Pues estoy pensando en Más País, estoy pensando en Teruel Existe, estoy pensando en diferentes opciones de 1 o 2 escaños que probablemente van a apoyar el acuerdo que hoy sale de recomendaciones. Acuerdo de recomendaciones que es amplio, que es genérico, que caben muchas cosas en él y que no garantiza que vaya a haber acuerdos posteriormente, pero que es el marco necesario, no suficiente, pero sí el marco necesario para poder recuperar el consenso en relación con el Pacto de Toledo. La idea del Pacto de Toledo, acuerdo político y acuerdo social, es la llave para que las organizaciones sindicales y empresariales estemos mediante la participación a través del diálogo social en ese gobierno participado del sistema de pensiones, que es el que mejor garantiza los derechos de la gente a la que representamos. Obliga, claro, a asumir la responsabilidad de tener que negociar y hacer acuerdos en momentos buenos y en momentos malos. Hemos hecho 4, en momentos muy duros el del 96 y el del 2011, y en momentos más ligeros y más favorables en el año 2001 y 2006. Y se nota en los acuerdos, los sucesivos acuerdos son producto en cada momento de la situación que hay. Pero el que las organizaciones sindicales, el diálogo social, sea protagonista de la regulación de los derechos de pensión y de la regulación de la seguridad social en este país es la mejor garantía que puede tener la gente que representamos, y este es un elemento clave. Por eso hemos tenido siempre la discrepancia con las coordinadoras de pensionistas que ponen en cuestión el marco del Pacto de Toledo y defienden la idea de una interlocución directa entre el colectivo de pensionistas y los gobiernos, como si las pensiones fueran algo que solo interesa a los que la cobran, y dejando fuera a los que las financian con sus cotizaciones, construyendo su propio derecho futuro, o al conjunto de la sociedad que las financian en buena medida, luego veremos, de manera creciente con sus impuestos. Bueno, se decía, hay una confirmación en el Pacto de Toledo, en las recomendaciones que se votan hoy, sobre el sistema de reparto, sobre sus principios fundamentales de universalidad, unidad, solidaridad, igualdad, suficiencia. Todo eso está bien, no me voy a detener en ello, pero es muy, muy relevante. Y se plantea una derogación clara de la reforma del 2013, como decía Jaime. Esperábamos que fuera completa, pero lo que dice el Pacto de Toledo es que se va a una revalorización que mantenga el poder adquisitivo a través de la revalorización con el IPC. Esto no significa que esté derogado el índice de revalorización de pensiones que daba lugar al 0,25. Significa que se recomienda que eso se sustituya. Para el año que viene va a haber un incremento de pensiones del 0,9, el 1,8 para las no contributivas, y eso significa que de facto el año que viene tampoco se aplica la reforma, pero sigue estando en la Ley General de la Seguridad Social. Lo que hoy aprueba el Congreso simplemente es la recomendación de que eso se elimine. Habrá que hacerlo. Y no dice nada, efectivamente, del factor de sostenibilidad. El efecto del factor de sostenibilidad es menor que el del índice de revalorización de pensiones, ¿no? El índice de revalorización de pensiones tenía un efecto acumulativo muy, muy fuerte, por encima del 20-25%, y el efecto del factor de sostenibilidad tiene un efecto acumulativo de en torno a medio punto por cada año. De manera que los que se jubilaran en 2023 tendrían una pensión medio punto más barata, los del 2024 un punto y algo, los del 2025, y así sucesivamente. Claro, al cabo de 20 o 30 años de aplicación de ese factor, se puede producir una merma de la pensión inicial de los nuevos pensionistas muy grande, y por tanto rompiendo los elementos de
de equilibrio intergeneracional, que es una de las premisas que nosotros defendemos de manera más clara. Oiga, tenemos que tratar de manera comparable a las distintas generaciones. Usted no puede decirme que las generaciones más numerosas, mala suerte, tienen que tener pensiones más bajas, y las generaciones menos numerosas, buena suerte, como son menos y cuesta menos pagarles la pensión, las pueden tener un poco más altas. No, un sistema de reparto como el nuestro necesita el equilibrio intergeneracional. Por eso, porque sabemos que hay necesidades crecientes en las próximas décadas, planteamos una diversificación de fuentes de financiación, planteamos que ahora hay que hacer un esfuerzo para mantener el nivel de prestaciones a las generaciones que vienen, sabiendo que las que vienen después son más pequeñas, a partir de 2055, 2060, son más pequeñas y por tanto disminuirá la necesidad de gasto en pensiones. Bueno, hay un gesto en la revalorización de pensiones que se concreta. Voy comentando también cosas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que se va a tramitar en estas próximas semanas, y es un incremento del 1,8 en las pensiones no contributivas, es decir, el doble para las no contributivas. Ojo, pensiones no contributivas, no para los complementos a mínimos, no para todas las pensiones mínimas, solo para las 450.000 pensiones no contributivas, que van a ser de 402 euros ahora, la pensión básica de jubilación. No se tocan las pensiones mínimas, que van a subir el 0,9, están entre 600 y 950 las pensiones mínimas del sistema contributivo. Esas van a seguir una revalorización del 0,9 como el resto de las pensiones. Y bueno, pues en ese sentido, en un año de inflación negativa, en una previsión para el año que viene de inflación negativa, significa que estas medidas de 0,9, 1,8 van a significar una mejora del poder adquisitivo de las pensiones. Por tanto, bueno, pues es un elemento a tener en cuenta, como lo es la revalorización del 5% del IPREM que se prevé para el año que viene en el proyecto de ley de presupuestos, que tiene una importancia no en pensiones, pero sí lo tiene en protección por desempleo, porque el IPREM tiene relación con la prestación mínima de desempleo y el límite máximo también, y luego con el acceso a un montón de ayudas sociales de mucha gente. Este índice se creó en la primera década del siglo, ha ido perdiendo poder adquisitivo y, por tanto, excluyendo gente de niveles de protección social porque no quedaban por debajo de ese umbral de rentas, y ha perdido 10,4 puntos. Ahora se recuperan 5. Está bien, está muy bien. Es la mejor subida en más de 10 años, pero es todavía insuficiente. Un asunto que aborda la comisión parlamentaria y que yo quiero plantear aquí también y que me parece importante, tiene que ver con la brecha de género que decía Jaime, es la integración de lagunas. Esto se ha explicado poco y conviene que lo tengamos claro porque tiene un efecto muy evidente para el colectivo de mujeres de manera muy especial, para todos los pensionistas, pero muy especialmente para las mujeres. En España, cuando uno llega a la jubilación, le calculan su pensión con los años cotizados previos. En este momento estamos con 23 años cotizados y en 2022 va a ser con 25. Pero puede ocurrir que en ese periodo con el que le calculan la pensión a una persona, pues haya años que no ha trabajado ni ha cobrado desempleo y por tanto no ha cotizado a la seguridad social. Y entonces se produce una cosa que se llama integración de lagunas. Es decir, cómo le calculan esos años que se tienen en cuenta y en los que no ha habido cotizaciones. Bueno, esto se integraba por la base mínima de cotización hasta el acuerdo del 2011, de manera que se cubría un poco esa laguna. A partir del acuerdo del 2011 llegamos a una fórmula que mejoraba aquello, el acuerdo de pensiones último, y se permitía que hasta los primeros años de lagunas se cubrieran con cotizaciones propias de la gente. Las cotizaciones propias de la gente son como mínimo de salario mínimo, pero normalmente son superiores. Eso se eliminó en el año 2013. La reforma del 13 no fue solo, la del PP no fue solo el índice de revalorización de pensiones y el factor de sostenibilidad del que tanto hemos hablado. Tocaron más piezas y una de ellas fue esta, la integración de lagunas. Y la endurecieron. La endurecieron dejando una situación no solo peor de la que habíamos acordado, sino peor de la que había previamente incluso. Bueno, el Pacto de Toledo, las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria recogen esta situación y nosotros vamos a intentar recuperar en el ámbito del diálogo social esa integración de lagunas que afecta más a mujeres que a hombres, afecta, insisto, a todos, pero más a mujeres que a hombres porque tienen más periodos de interrupción en su vida laboral antes de llegar a la jubilación. Hay unas recomendaciones también sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social
bueno, que están bien, no voy a extenderme en ellas, están bien, aunque tienen alguna curiosidad, ¿no? Y es que ha habido un cambio muy grande de los portavoces parlamentarios, de la composición de la comisión parlamentaria. La gente que ha estado desde el año 95 en el Pacto de Toledo, no queda mucha gente en la comisión parlamentaria y se nota en algunas cosas. Sobre el fondo de reserva, bueno, plantean su necesidad o la conveniencia, todo estupendo, y lo que vienen a plantear ahora es que hay que buscar una fórmula de regla endurecida para que no se pueda disponer del fondo de reserva de manera excesiva, como se ha hecho en los últimos años. Claro, a mí me llama mucho la atención cuando leo eso, se lo he dicho a los portavoces parlamentarios, se lo hemos comentado, porque ya hay una regla endurecida en la ley del fondo de reserva. La ley del fondo de reserva que pactamos en el año 2001 y que se aprueba en el año 2002, establece que el dinero que hay ahí solo va a financiar la diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social en un año en un 3% de los gastos, es decir, en unos 3.500 millones de euros. En los años de la crisis se ha cogido del fondo de reserva 12.000, 14.000 y 15.000 millones anuales. Y en algunos casos se ha cogido ese dinero del fondo de reserva para pagar pensiones, esto que se dice muchas veces en las coordinadoras y en algunos otros sitios de que se ha utilizado para otras cosas. No, el fondo de reserva se ha utilizado para pagar pensiones. Es verdad que se ha utilizado para pagar pensiones y en algunas ocasiones se ha utilizado en más cantidad de la necesaria porque había menos ingresos por cotizaciones como consecuencia de políticas de reducción de cotizaciones a las empresas. Y eso obligaba a un mayor consumo del fondo de reserva. Pero no porque se haya cogido el dinero para pagar gastos de defensa. Algunas veces se llegan a decir cosas de ese tipo, eso no es verdad. Y además el decir esas cosas pues no hace más que trasladar mensajes a la sociedad que no son ciertos y que no ayudan en nada. El fondo de reserva lo que hay que hacer es limitar. ¿Por qué? Porque la idea del fondo de reserva es que ayude a financiar los años en los que hay dificultades o diferencia entre ingresos y gastos. ¿Cómo se financia la Seguridad Social? Con las cotizaciones, con las aportaciones regladas del Estado, si es necesario con el fondo de reserva cuando haya dinero, y si con todo eso no llega para pagar la nómina de pensiones del año, con aportaciones extraordinarias del Estado. Así se financia la Seguridad Social, así está definido en la Ley General de Seguridad Social, y eso es lo que ocurre de manera clara. A diferencia de lo que ocurre con algunos sistemas de rentas mínimas de comunidades autónomas, donde la gente, cuando se acaba el presupuesto, tiene dificultades de acceso, en Seguridad Social no. A mí no me pueden decir, cuando voy a solicitar mi pensión, que no hay dinero, porque es un derecho subjetivo y si no me lo dan me voy a los tribunales y me lo reconocen y el Estado me lo paga. Esa es la fórmula de financiación de la Seguridad Social. Y por tanto, claro que es bueno, lo mejor es que no haya que tirar de aportaciones extraordinarias, porque eso mete incentivos al gobierno de turno y a la mayoría parlamentaria de turno para reducir el gasto. Y por eso nos interesa mucho esos elementos de sostenibilidad, dar estabilidad presupuestaria a la financiación. Por eso queremos discutir con el Gobierno que haya una financiación en seguridad social reglada, preestablecida, previsible y que nos permita no estar pendientes de si hay déficit, no hay déficit o cosas de este tipo. Esos son elementos importantes. Por ejemplo, una anécdota os diré, cuando hemos comparecido el día 7 de septiembre por última vez a puerta cerrada en la comisión parlamentaria, hemos hecho llegar nuestros planteamientos allí. En la página web del sindicato tenéis la intervención que hicimos en esa comparecencia. Había portavoces parlamentarios que nos decían, oye, que el gobierno dice que tenemos que reequilibrar la situación financiera de seguridad social en 2023, en la legislatura. Eso es imposible, tenéis que decírselo, eso es una locura. Y lo que le dijimos a esos portavoces parlamentarios de la mayoría de gobierno, le dijimos, pues no se lo vamos a decir, porque es verdad que estábamos negociando con el gobierno anterior que fuera entre 2023 y 2025, dependiendo de los márgenes presupuestarios, pero si el gobierno quiere hacer el esfuerzo de ir al 23, nosotros vamos a apoyar ese esfuerzo. Y si no lo cumple, pues no lo cumplirá por las razones que sean y le pediremos explicaciones todos, pero nosotros queremos que haya reequilibrio financiero del sistema para que haya una vía de financiación prevista, preestablecida, regulada y que haya que recurrir lo menos posible a aportaciones extraordinarias. Porque las aportaciones extraordinarias nos meten en otros líos, como es este de los préstamos a la seguridad social, que no compartimos, pero que siguen empeñados en ello. Antes de ayer ha aprobado el Consejo de Ministros una aportación extraordinaria de 6.000 millones de euros
para llegar a pagar la paga de Navidad de las pensiones. Otra vez ha sido un préstamo. Este año, en préstamos a la Seguridad Social, nos vamos a 31.000 millones de euros. En préstamos que la Seguridad Social le debe al Tesoro, es decir, que el Estado le debe al Estado. Y que es una decisión la de que luzca como déficit de la Seguridad Social o como dinero que debe la Seguridad Social y que no hace más que alimentar un debate sobre su financiación. Nosotros lo que decimos es, deben ser aportaciones, esas aportaciones deben estar regladas para que no sean extraordinarias y no sorprendan a la hacienda pública en ningún momento. Hay un elemento este año en los presupuestos del Estado interesante, pero que no resuelve tampoco este problema. Para que os hagáis una idea, el presupuesto del 2021 de la Seguridad Social va a ser un presupuesto de 172.000 millones de euros. Es la partida más importante del gasto del Estado. O sea, con muchísima diferencia. O sea, para que os hagáis una idea, comparad pues, los más de 150.000 millones en prestaciones que se van a pagar, pues compararlo con la aportación del Estado en sanidad o en educación, que están por debajo de los 10.000. Estamos hablando de la partida más importante del gasto público, es la partida de pensiones. Bueno, hay una buena noticia y es que lo que este año han sido préstamos, el año que viene van a ser aportaciones regladas por un importe de 13.900 y pico millones, eso está muy bien. Sin embargo, se sigue manteniendo otro préstamo de 13.830 millones el año próximo y no hemos conseguido que eso desaparezca de las cuentas del 21, pese a que los dos partidos en el gobierno han manifestado repetidamente que no estaban de acuerdo con eso. Por tanto, ese es un debate que va a continuar y que tenemos que seguir abordando. Pero es verdad que hay un avance notable porque se plantean en aportaciones, insisto, por 13.900 millones de euros para cubrir gastos o bien de prestaciones contributivas que se van a pagar con impuestos, acordaos de la que liaron algunos cuando nosotros planteamos que se pudieran financiar con impuestos siendo contributivas las prestaciones derivadas de fallecimiento, viudedad, orfandad o en favor de familiares. Y había quien decía que nos queríamos cargar la contributividad. Bueno, pues ahora han aprobado que siendo contributivas las prestaciones familiares, no las de viudedad o orfandad, pero sí las familiares, van a ser financiadas con impuestos. Se van a financiar con impuestos también algunas de las reducciones, recogiendo propuestas que hemos hecho, de las que se benefician las empresas, en reducciones de cotizaciones, que son medidas de apoyo a las empresas, que no tiene por qué financiar la Seguridad Social, se van a empezar a cubrir también y, por tanto, hay un primer paso muy relevante en relación con este asunto. Y el Pacto de Toledo ha abordado un elemento también de interés, del que había hablado poco hasta ahora. Lo decía antes Jaime, hablaba en otro orden que luego comentaré, hablaba de que había referencias al empleo, a la calidad del empleo, ese tipo de cuestiones. Es verdad. Y además han recogido una propuesta que llevamos mucho tiempo haciendo, y es que tenemos que consolidar el principio de separación de fuentes. Y hay que extenderlo a las prestaciones por desempleo. Esto lo ha recogido el Pacto de Toledo. Y, por tanto, el Estado tiene que asumir los gastos, lo que se llaman gastos impropios, pero además tiene que asumir la separación de fuentes en las prestaciones por desempleo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues para que os hagáis una idea, hablo con datos del 19. Vamos a olvidarnos del 20 porque el 20 con la pandemia es un año que no se puede proyectar. Con datos del 19, nuestra previsión, y era la previsión normal del 20 también, pero bueno, se ha alterado completamente, los ingresos por cotizaciones por desempleo doblaban el gasto en prestaciones contributivas por desempleo. Es decir, había un superávit, en este caso, si se quiere llamar así, entre lo que cotizamos por desempleo y las prestaciones contributivas por desempleo. Sin embargo, ese dinero no se guarda, no va a ningún fondo de reserva, sino que se gasta. ¿Y en qué se gasta? Se gasta en políticas activas de empleo, se le manda a las comunidades autónomas para que tengan políticas activas de empleo, para que la gente vuelva a encontrar empleo, o se pagan las prestaciones asistenciales por desempleo, los subsidios por desempleo. Lo que nosotros llevamos años proponiendo es, hagamos en desempleo lo mismo que en pensiones. El Estado tiene que pagar
las políticas activas de empleo, porque son políticas de interés general, no son políticas de prestaciones, y tiene que pagar las prestaciones asistenciales por desempleo, igual que paga las pensiones no contributivas o los complementos a mínimos en el sistema de pensiones. Esos son más de 10.000 millones de euros. Bueno, el Pacto de Toledo ha recogido esa propuesta, la ha incorporado y, por tanto, ahí tenemos un recorrido interesante. Es verdad que aquí tenemos una diferencia que no quiero dejar pasar, porque va a ser objeto de debate y lo vais a escuchar y conviene que lo situemos bien. Y es que el Ministerio de Seguridad Social, que es un ministerio competente desde el punto de vista de conocimiento del sistema, pero que creo que tiene todavía mucho que progresar para ganar criterio político y para saber cómo se maneja el diálogo social. Lo digo con franqueza, tengo una buena opinión del Ministerio en cuanto a su capacidad y creo que tienen que espabilar para que el diálogo social y la lectura política sea interesante. El ministro ahora está de roadshow, no hace más que hacer declaraciones por todas partes y nos toca ir contestándole algunas de ellas. Pero ellos están trasladando una idea que es la de vamos a la separación de fuentes en desempleo y eso nos va a dar un excedente en desempleo de más de 10.000 millones anuales. Si el Estado asume las políticas activas y las prestaciones asistenciales, vamos a tener más de 10.000 millones anuales de superávit en cotizaciones por desempleo. Y lo que dicen es, llevemos eso a pagar pensiones. Bueno, cuidado. Nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Nosotros no nos negamos a ese debate. De hecho, en diciembre del 18 estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo con los empresarios para hacer una reordenación de cotizaciones que a los empresarios les encajaba bien y nos permitía, era la llave que nos permitía hacer un acuerdo que se cargaba la reforma del 13. No fue posible porque finalmente la COE no quiso entrar porque tuvo presiones políticas del PP y compañía antes de las elecciones y no quiso entrar y se quedó varado aquello. Pero nosotros no creemos que se pueda llevar el excedente de cotizaciones de desempleo directamente a pensiones. Nosotros no se puede trasladar a la sociedad el mensaje de que vamos a pagar pensiones desatendiendo desempleados, porque la protección por desempleo tiene lagunas muy importantes de protección. Revertir la reforma de la protección por desempleo del año 2012, que aprobó el Partido Popular, cuando pasó del 60 al 50% la prestación por desempleo a partir del 7º mes y se eliminó el tercio de subvención a la cotización a cargo del trabajador que está en paro, recuperar aquello son 970 millones al año. Tenemos muchos centenares de miles de personas paradas que no tienen ninguna cobertura y que tienen necesidad económica. Nosotros lo que planteamos es, hay que hacer la separación de fuentes en protección por desempleo para que eso nos dé margen para mejorar la protección por desempleo. Y en la medida en que mejoramos la protección por desempleo, claro que podemos discutir de reordenar cotizaciones, no solamente las de desempleo, también, por ejemplo, las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, donde hay excedente todos los años, pero por dos motivos. Por un lado, porque no se consume, efectivamente, porque sobra dinero y ese dinero acaba en el fondo de reserva de la Seguridad Social. En segunda vuelta, porque en primera vuelta va a un fondo específico de contingencias profesionales, pero también porque el accidente de trabajo y la enfermedad profesional tiene una infraprotección en España. El accidente de trabajo está protegido razonablemente, está bien, pero la enfermedad profesional no. Se deriva muchísima enfermedad profesional a enfermedad común y, por tanto, ¿hay excedente en accidente de trabajo y enfermedad profesional? Sí. ¿Se puede reordenar y llevar algo más a contingencias comunes? Se puede. Pero, ojo, vamos a resolver la enfermedad profesional. Bueno, pues con el paro, el desempleo, lo mismo. ¿Puede haber un excedente? Pudiera haberlo. ¿Puede ser objeto de negociación? Pudiera serlo. Pero, oiga, primero vamos a reforzar el sistema de protección por desempleo. Bueno, estos son los términos del debate y aquí el Ministerio de Seguridad Social, no olvidemos que la protección por desempleo no está en el Ministerio de Seguridad Social, está en el Ministerio de al lado, en el de Trabajo y Economía Social. Por tanto, estas cosas también tienen su importancia a la hora de definir el presupuesto y quién ordena o plantea unas cosas u otras, ¿no? Bueno, no hay ninguna recomendación sobre bases máximas de cotización. Voy a enlazar este asunto con la jubilación anticipada, que es algo que estáis viendo mucho en los medios de comunicación estos días y donde estamos contestándonos y dándonos, no sé si pellizcos de monja unos a otros en esta materia, porque el ministro no hace más que hablar y a mí me gusta centrar lo que dice. Voy a intentar explicar lo que dice el ministro y voy a intentar explicar lo que hay aquí.
Os recomiendo de todas maneras la lectura del texto de la comparecencia parlamentaria que hicimos el 7 de septiembre, porque abordamos ese asunto de manera muy clara y se lo llevamos a los diputados y diputadas para que tuvieran claro de qué estamos hablando en esto y de qué están hablando ellos, porque tiene sus problemas. Se quiere acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. La edad legal en España no es una, son muchas. La edad ordinaria de jubilación en España está entre 65 y, me voy a 2027, y 67. En esos 2 años está la edad legal de cada persona, la edad ordinaria de cada persona, según su carrera de cotización. Por tanto, primer elemento, me lo habéis oído 1.000.000 de veces, pero me lo oiréis mientras tenga oportunidad 1.000.000 más, porque esto es clave. España no tiene una edad de jubilación a 67 años para el año 2027. España tiene una edad de jubilación entre 65 y 67 según la carrera de cotización de las personas. Esto nos diferencia del resto de Europa, que ha retrasado generalizadamente la edad de jubilación para todo el mundo, con la excepción de Alemania, que en 2014 hizo el camino de vuelta, después de retrasarla para todo el mundo, hizo el camino de vuelta y copió la reforma española del 11 y estableció una edad de jubilación ordinaria entre 65 y 67 años. La edad efectiva media de acceso a la jubilación está por encima de 64 en este momento. La edad ordinaria media puede estar hoy en 65 y algo. Y vamos a suponer que sean 66, la media entre 65 y 67 en el año 2027. Nosotros estamos dispuestos a discutir de medidas que incentiven la permanencia en el empleo, pero para hablar de la permanencia en el empleo tenemos que hablar de cuánta gente de más de 55 y cuánta gente de más de 60 tiene empleo. Porque es muy difícil hablar solo de jubilación anticipada si no hablamos del fenómeno de expulsión del mercado de trabajo de los mayores de 55 y de 60. Es que las tasas de ocupación de los mayores de 60 son como las de los menores de 25. Porque hay un fenómeno de expulsión y una vez que sales es muy difícil volver a incorporarte al mercado de trabajo. Y eso es algo que no podemos ignorar. Por tanto, ese elemento está ahí. Dentro de ese elemento, ¿estamos en disposición de negociar que pueda haber mejoras en los incentivos a la permanencia en el mercado de trabajo para aquellas personas que decidan continuar más tiempo trabajando? Sí, es verdad que esto hay que verlo en términos también, en cada sector, en cada ámbito, hay que verlo en el impacto que tiene sobre las tasas de paro de este país, que son un problema al respecto. También es verdad que no hay una sustitución automática de una persona que se jubila antes o después por un empleo nuevo, porque los procesos en las empresas suelen ser distintos. Pero en todo caso, es verdad que el incentivo a la permanencia voluntaria es muy pequeño en España. Es entre un 2 y un 4% por año que te quedes más allá de la edad ordinaria y es pequeño. Por tanto, hay recorrido y podemos hablarlo. Pero en la jubilación anticipada, el ministro está haciendo un discurso en el que nos cuenta una parte del problema. Nos dice que la gente que tiene bases máximas de cotización, es decir, la gente que gana 48.800 euros o más, tiene, cuando se jubila anticipadamente, una reducción de la pensión muy pequeña, del 0,5 por trimestre o 2% anual. Claro, eso es verdad. En eso el ministro tiene razón, pero se le olvida siempre decir que esa gente que cotiza por 48.800 euros recibe una pensión máxima de 37.000. Es decir, que es verdad que se le aplica un coeficiente reductor menor de hasta el 2% por año, pero también es verdad que se le ha cortado la diferencia que tiene. Bueno, al hacer ese discurso de manera indiferenciada, está metiendo en el paquete a toda la gente que no está en bases máximas, que gana menos de 37.000 euros, que son la mayoría de la gente que se jubila anticipadamente y que soporta coeficientes reductores entre el 1,5 y el 2% por trimestre de anticipo, en términos anuales entre el 6 y el 8. Y nosotros hemos explicado de manera clara que el coeficiente de equilibrio está en el 4,6, 4,7. O dicho de otra manera, pagarle a una persona la pensión más tiempo porque se jubila anticipadamente en una cuantía inferior para que sea neutro, para que la Seguridad Social pague el mismo dinero a lo largo de la vida de esa persona, te llevaría a un coeficiente reductor del 4,6, 4,7, no del 6 al 8.
Y por tanto es verdad que es superior al 2% de la gente que tiene base máxima, pero no lo es en relación con el resto, que son la mayoría y que además en esa mayoría está la gente que sale expulsada del mercado de trabajo y que se jubila a los 61 porque no le queda más remedio. El efecto que ellos están buscando ahí de reducción de gasto sobre la base de dificultar el acceso a la jubilación se puede conseguir de otra manera, que es con la propuesta que hacemos nosotros de incrementar las bases máximas de cotización. En lugar de penalizarle la salida anticipada al de la base máxima, hazle cotizar más. Es que la gente que gana 60.000 solo cotiza por 48.800. Es que la gente que gana 100.000 solo cotiza por 48.800. Por eso nosotros proponemos que las bases de cotización máximas se destopen. Porque hay 24.000 millones de euros de salarios cada año que no cotizan a la Seguridad Social porque están por encima de las bases máximas. Y no son solo los directivos, son 1.200.000 personas, 24.000 millones de euros. En términos de recaudación, más de 6.200 millones de euros en el último año. Y hay años que ha llegado hasta 8.000. Por tanto, hay muchas maneras de encontrar el camino y veremos el debate en materia de diálogo social lo que da de sí. Bueno, hay unas recomendaciones también curiosas en relación, era lo que antes comentaba Jaime, en relación con reforzar los ingresos en una economía digitalizada, que es verdad que la Comisión Parlamentaria aborda y tiene interés, ¿no? Habla de los problemas de plataformas digitales, los falsos autónomos, los trabajadores trade, y en ese sentido nosotros creemos que están bien orientadas y no voy a extenderme en ese asunto. Si acaso una anécdota, por comentarla, y es que algún medio de comunicación han dejado de hacerlo ya, ¿eh? Nos hemos ocupado también de explicárselo, porque, en fin, algún medio de comunicación ha salido diciéndolo de la cotización de los robots. Y el Pacto de Toledo no habla de eso, es verdad que habla de medidas creativas. Esto es un asunto, bueno, la UGT ha sido muy insistente en lo de la cotización de los robots, Pepe Álvarez está todo el día con ese asunto, y nosotros, sin negarnos a abordar ese debate, nos parece que ese no es el debate. Y yo explico por qué, porque son cosas que surgirán también y conviene que tengamos las herramientas o al menos la comprensión de por qué el sindicato no se sube a ese carro como no nos subimos a tantos otros de manera alegre, sino que lo planteamos de una manera clara. Para nosotros, este país necesita innovación tecnológica. Este país necesita innovación técnica, necesita subirse a la digitalización. Eso mejora la productividad y nos permite, por tanto, tener una economía más productiva y mejores ingresos fiscales que permiten, a su vez, políticas de redistribución de renta más potentes. Pero para eso no tiene mucho sentido gravar la innovación tecnológica en las empresas incorporando una especie de impuesto finalista a que se compre un dispositivo o aparato o tecnológico nuevo. Por eso no nos parece que esa sea una prioridad. Lo que hay que hacer a esas empresas que invierten tecnológicamente, con ello mejoran su productividad y mejoran sus resultados, es hacer que paguen un impuesto de sociedades justo. Y no un impuesto de sociedades que es un queso gruyère en la política fiscal española. Un impuesto de sociedades justo. Y justo significa un tipo mínimo de impuesto de sociedades del 15% y revisar todas las reducciones y capacidad de exención fiscal y de acumulación de créditos fiscales que hay en el impuesto de sociedades. Por tanto, es ahí donde hay que hacer la incidencia más que en esto otro. Si bien ese debate lo haremos también, pero nos parece que es un asunto que conviene valorar. La cotización por ingresos reales es un asunto también importantísimo. Vale para las bases máximas de cotización y vale también para el régimen de autónomos. El régimen de autónomos son 3.200.000 personas, el 85% cotiza por la base mínima, además en un error, en mi opinión, de bulto del gobierno anterior, y el gobierno anterior no es el de Rajoy, es el gobierno anterior del Partido Socialista, el del año pasado. Por primera vez en 40 años han dejado la base mínima de autónomos por debajo de la del régimen general, porque no quisieron incrementarla con el incremento del salario mínimo interprofesional, y de estar por encima de la del régimen general está por debajo. Como además los autónomos cotizan eligen libremente la base de cotización, no cotizan por lo que ganan, pues nos encontramos con que el 85 cotiza por 944 euros. Eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo porque hay muchos autónomos que no llegan a 944 euros y tienen, por tanto,
unos ingresos inferiores y deberían cotizar por menos, aunque debería mantenerse su cotización en la base mínima. Y ese dinero lo debería complementar alguien que, en mi opinión, debe asumirlo el Estado, porque ese es el mejor incentivo para que la hacienda pública haga aflorar los ingresos reales del trabajo autónomo, que es otra gran asignatura pendiente que tenemos. Pero es que hay muchos autónomos que ganan más y cotizan por la base mínima porque legalmente pueden elegir hacerlo. Luego tienen peor protección pública, pero contribuyen menos a financiar el sistema de seguridad social. Bueno, esto está en el Pacto de Toledo, lo han asumido, lo votan todos y el gobierno lo va a poner en marcha. Pero lo va a poner en marcha y nos ha anunciado, vamos a ver en la mesa de diálogo social la semana que viene lo que nos trae, nos ha anunciado que lo va a hacer por fases, que lo va a hacer por tramos y que va a excluir inicialmente a dos colectivos, que son los autónomos societarios y los familiares que dependen de otro autónomo. Y nosotros no estamos de acuerdo. Este lunes se publicó en el diario, lo podéis ver también, un artículo firmado por UNAI y por la secretaria general de UATAI, la organización de autónomos con la que tenemos un acuerdo de asociación, defendiendo la cotización por ingresos reales y defendiendo que los autónomos societarios, que son en torno a 800.000 personas, que dirigen empresas, que tienen una nómina, coticen por la nómina que tienen determinada. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque tienen presiones de una de las organizaciones de autónomos, que es ATA, la que está vinculada a COE, y porque el gobierno, pues en esto se arruga. Y no tiene sentido que se arrugue, y nosotros queremos planteárselo de manera clara, pero ahí tenemos un conflicto abierto y veremos a ver lo que da de sí también. Voy rápidamente para que no consumir mucho más tiempo. Y terminar de revisar un poco algunas cosas. Sobre el tema de la jubilación anticipada sí quiero decir algo que seguramente saldrá después. Hay organizaciones de personas, de trabajadores y trabajadoras jubilados que están defendiendo una idea que es la de que con una carrera larga de cotización tiene que poder jubilarse anticipadamente sin coeficientes reductores. En los últimos días, yo estoy hablando permanentemente, hablamos con ellos, pues con la gente de Confedetel, con la gente de Asjubi 40, y nosotros les estamos trasladando nuestra posición que yo quiero compartir con vosotras y con vosotros porque es muy, muy relevante. Yo comprendo que es muy mediática la idea de 40 años cotizados, 0 de coeficiente reductor en jubilación anticipada. Bueno, es un mensaje muy claro y estupendo. Pero cada vez que nos reunimos con ellos, yo les digo siempre, ¿y el de 39? Bueno, claro, es que eso habría que ver. Bueno, nuestro planteamiento es un poco distinto. Claro que las carreras de cotización se deben tener en cuenta en un sistema contributivo, como tiene que haber un sistema de pensiones mínimas que compense cuando el sistema contributivo no paga una pensión suficiente. Pero lo que tenemos que hacer es revisar los coeficientes reductores y los coeficientes de mejora de pensión por la jubilación anticipada, involuntaria cuando hay pérdida de empleo, voluntaria, el nuevo derecho que creamos en el acuerdo del 2011 a partir de 63 años para la gente que tenía 33 cotizados, luego el PP lo endureció a 35, y para la gente que demora voluntariamente su edad de jubilación. Pero esa revisión tiene que afectar al conjunto. ¿Puede ser un coeficiente decreciente? Sí. ¿Debe serlo en relación con los años cotizados? Sí, puede serlo, sin ningún problema. Nos parece que es coherente. ¿Puede llegar a ser 0? Puede llegar a ser 0. ¿En qué años cotizados? Bueno, no lo sé. Cuando se dice que en Francia hay jubilación anticipada sin coeficiente reductor, es verdad, a partir de 62 años, pero con 40 y tantos años cotizados. O en Alemania. Bueno, pues ese elemento es el elemento de coherencia que tiene que haber. No podemos generar sistemas en donde se corte y el que tiene un día más tiene coeficiente reductor 0 y el que tiene un día menos no. Eso no tiene coherencia y genera un agravio comparativo inmediato. Bueno, esto cuando se lo explicamos lo entienden, pero bueno, ellos continúan con esa otra idea y uno de los votos particulares que se van a votar hoy, concretamente los que presenta Compromís y Más País, van en esa dirección, lo de 40 años y 0. Ninguno de los grupos mayoritarios lo ha incorporado en esos términos y veremos a ver en qué términos se produce también en el debate parlamentario. En el debate, perdón, en el diálogo social. Voy terminando. Tenemos otro elemento que es el de los trabajos penosos, donde hay una especie de recomendación de intentar modificar la regulación que permite que la gente se jubile anticipadamente sin coeficiente reductor cuando tiene una profesión penosa, algo que hoy tienen
mineros, en la marina mercante, en clases pasivas, las policías municipales, la Archancha, los bomberos, son los colectivos que hoy tienen esa posibilidad de coeficientes reductores, bueno, y luego las personas con determinadas discapacidades y una lista de enfermedades que como consecuencia de una minoración evidente de esperanza de vida se pueden jubilar anticipadamente sin coeficientes reductores porque tienen una expectativa de esperanza de vida menor. Nosotros eso lo pactamos en el acuerdo del 2011 y se desarrolló un reglamento que creemos que es muy coherente y que elimina elementos, si se aplica, elimina elementos de arbitrariedad por parte de los gobiernos. La realidad es que hay una especie de consenso en la política para intentar reformar eso, pero o mantenemos un sistema que elimine arbitrariedad o nos encontramos con que al final solo tienen coeficientes reductores algunos colectivos, los que tienen una mayor o menor capacidad de presión, y sin embargo siguen sin tenerlo colectivos donde es más que evidente y está bloqueado desde hace años. Estoy pensando en la fundición de acero o de hierro, estoy pensando en la industria extractiva, estoy pensando en la incoherencia que supone que haya determinadas policías que tienen coeficientes reductores y otras que no, como si estar con un arma por la calle fuera penoso dependiendo del color del uniforme que tienes y no de otro, incluso policías con las mismas competencias. Esos son elementos que se tienen que abordar también al respecto. Y voy a terminar hablando de los temas de brecha que se comentaba antes. A ver, aquí hay un elemento que me parece relevante también. El ministro está también estos días dándose unos paseos por ahí y diciendo que va a modificarse el complemento de maternidad de las mujeres que creó el gobierno del PP en el año 2016. Sabéis que una mujer con 2 hijos tiene una mejora del 5% en su pensión, en la que le sale a ella por su carrera profesional, de un 10% con 3 hijos o de un 15% con 4 o más. Esto, una medida que aprobó el gobierno del Partido Popular, que nosotros criticamos, comparecimos en sede parlamentaria también para decirlo, y lo que planteamos fue, no nos parece mal la medida, pero no se puede financiar con cotizaciones a la Seguridad Social, se tiene que financiar con imposición general. Y además es una medida que tendrá importancia en el tiempo, porque solo afecta a las personas que se han marchado a partir del año 2016. Por tanto, está afectando a las mujeres que han ido incorporándose más al mercado de trabajo, pero las actuales pensionistas no la tienen. Es verdad que sería carísimo que lo tuvieran, pero no la tienen. Y son las que han soportado más la carga de estancia en el hogar y de menores carreras profesionales. También lo soportan las actuales. Pero afortunadamente eso tiene una tendencia decreciente, por tanto había elementos de incoherencia ahí. Eso lo pone en cuestión además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una sentencia reciente en donde le reconoce a un señor su derecho a lo mismo. Y eso significa que, bueno, pues todas las mujeres que se jubilan ahora mismo tienen esa mejora de pensión si han tenido 2 o más hijos, y a los hombres no se lo están reconociendo, pero a los que lo están reclamando pueden obtenerlo. Eso se va a cambiar, porque entre otras cosas, si eso se aplicara a los hombres igual que a las mujeres, en lugar de reducir la brecha de género, lo que haría es ampliarla. Porque si las bases de cotización y las carreras de cotización de los hombres son mejores que las de las mujeres, pues si se le da a todo el mundo, lo que hacen, ampliar la brecha en pensiones en lugar de disminuirla. Por tanto, ese es un asunto a revisar. El ministro está diciendo que lo quiere revisar para corregir y llevarlo a una fórmula como la que pactamos en el 2011. ¿Os acordáis? 9 meses de periodo de cotización adicional reconocido por interrupción de vida laboral por cuidado de hijos entre los 9 meses anteriores al parto y los 8 años posteriores, los 6 años posteriores. Ese elemento, bueno, nosotros no nos negamos, lo pactamos en 2011 y era una buena fórmula, pero no tengo yo tan claro que se pueda suprimir sin más el complemento de maternidad. Estos días se está negociando en el ámbito de las plataformas feministas, se está negociando un manifiesto ante los presupuestos generales del Estado. Y en ese manifiesto, lo comentaba con Elena antes de ayer, se dice que ha sido derogado el complemento de maternidad. Yo espero que no salga el manifiesto en esos términos porque no es verdad, no ha sido derogado. Lo que ha hecho el Tribunal Europeo ha sido ampliarlo, permitir que haya hombres que puedan acceder a él. Y por tanto eso hay que modificarlo porque no tiene sentido esa regulación en esos términos, pero no está derogado. Y luego se habla también de que se sustituya por políticas de conciliación. Oiga, háganse políticas de conciliación, pero a mí me parece que ese es un debate que habrá que ver cómo se aborda.
De la misma manera que el tema de lagunas de cotización que estábamos comentando antes, y de la misma manera que hay recomendaciones en relación con las prestaciones de riesgo de embarazo y lactancia, o que hay recomendaciones en relación con las empleadas de hogar. El Pacto de Toledo recoge nuestra reivindicación de que España tiene que suscribir el convenio 189 de la OIT. El convenio 189 de la OIT lo que dice es que hay que homologar la protección social de las empleadas de hogar. ¿Por qué España no suscribe hasta ahora ese convenio? Porque eso le obliga a crear un sistema de protección por desempleo para las empleadas de hogar, cosa que venimos demandando años, cosa que planteamos en el año 2011 cuando las integramos en el régimen general, que permitió que esa integración les homologara en protección social en todo menos en desempleo. Bueno, pues hay una mayoría parlamentaria que hoy va a votar que ese convenio se ratifique. Esperemos que lo hagan antes de marcharse, que no sean declaraciones políticas en el ámbito parlamentario sin haberlo abordado de manera clara. Sobre viudedad y orfandad, el sistema, las recomendaciones vuelven a lo de siempre. Aquí no se precisa mucho, pero bueno, hay que revisar el sistema de protección por viudedad y orfandad, mejorando las pensiones para quien más lo necesita y replanteándose si tiene sentido seguir protegiendo la viudedad igual en una sociedad como la de hoy, que en una sociedad como la de hace 60, 70 años, donde la mujer mayoritariamente no trabajaba y era el hombre el único que trabajaba. Bueno, esos son elementos que se vuelven a formular. Esto está desde el año 96 encima de la mesa. Y no se ha abordado. Es verdad que se dice, eso sí, que se tiene que homologar la protección para las parejas de hecho, cosa en la que nosotros también estamos de acuerdo, y en relación con la viudedad hemos estado dispuestos a abordar ese debate, pero ese debate también tiene que mejorar pensiones de viudedad. Lo ha hecho para la gente que tiene menos ingresos hasta el 60%. No se va a financiar con cotizaciones, ese diferencial entre el 52% y el 60% de la base reguladora no se va a financiar con cotizaciones, se va a financiar con impuestos y eso también es otro avance de este apartado y por tanto lo podemos saludar. Y por último, pues el asunto de los sistemas complementarios, que hay una recomendación, como siempre la ha habido, que va en la línea de lo que se ha planteado siempre, la apuesta porque los sistemas complementarios sean los de empleo, los que proceden de negociación colectiva, los que se negocian y pueden generalizar al conjunto y se financian fundamentalmente con aportaciones empresariales. Y de hecho, es coherente con lo que hace el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2021, que sabéis que va a permitir aumentar de 8 a 10.000 euros anuales lo que se pone en un sistema complementario de pensiones en el segundo pilar, en los sistemas de empleo, en los que se negocian en la negociación colectiva, y sin embargo va a reducir hasta 2.000 euros, al menos ese es el proyecto inicial. Si va a haber enmiendas que intenten modificarlo, veremos a ver cómo termina eso, para el tercer pilar, para lo del ahorro individual que uno tiene en un banco, en una compañía de seguros o etcétera. Bueno, con esto hay un elemento adicional que tiene que ver con los recursos humanos del sistema y es los problemas que estamos viendo en el SEPE y en el INS de gestión. Nosotros estamos insistiendo enormemente en la necesidad de que tienen que reforzarse las plantillas de la Seguridad Social y de la inversión tecnológica de la Seguridad Social, muy especialmente en el SEPE. El INS, la Seguridad Social, pensiones o incapacidad temporal, está mucho mejor engrasada tecnológicamente. El SEPE tiene graves carencias tecnológicas. Hay que invertir mucho en tecnología en el SEPE y hay que invertir mucho en recursos humanos en todas las entidades gestoras. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos en este momento en las entidades gestoras más de un 80% de las plantillas con más de 50 años. Más de un 60% de las plantillas de los trabajadores y trabajadoras de Seguridad Social tienen más de 55 años. Y en los próximos 10 años, 3 años, perdón, un 10% de las plantillas se va a jubilar. Si no hay una entrada potente de personas, tenemos un problema en puertas creciente y muy importante, que no se va a resolver solo con medios electrónicos o con digitalización, que ayuda, claro que sí, pero tenemos que hacer las dos cosas. La situación de las plantillas de seguridad social y del SEPE, que es seguridad social también, aunque estén en dos ministerios, es crítica. La inversión tecnológica se tiene que mantener de manera muy fuerte en todas y de manera intensamente fuerte en el SEPE. La primera reunión efectiva de negociación en materia de diálogo social se va a tener la semana próxima. El Ministerio ha retrasado
el inicio de este proceso de negociación. Nos mandó una carta en agosto, le veníamos pidiendo que hiciéramos un proceso de negociación para reequilibrio financiero y reforma del 13, aunque esperáramos a las recomendaciones para abordar el conjunto. Finalmente han ido dando largas. En agosto nos dijeron que en septiembre nos convocaban, con una carta que mandó el ministro a todos los interlocutores sociales. En septiembre no se convocó. Al final hubo una reunión en la que estuvo el ministro, estuvo Unai, Pepe Álvarez, Garamendi y Cuerva, y las otras personas que fuimos con ellos, pero que estaban en las primeras, los primeros espadas, digamos, de cada organización, que tenía más efecto de trasladarle a Europa el mensaje de que abríamos el diálogo social que la apertura real. Se convocó una primera reunión para el 4 de noviembre, que se suspendió por parte del Ministerio, porque se nos dijo que querían esperar a la votación de las recomendaciones parlamentarias. Las recomendaciones parlamentarias se votan hoy, y la convocatoria para iniciar la negociación está en inicios de la próxima semana. Vamos a ver, quiero terminar con esto. Nosotros apostamos claramente por el acuerdo político y el desarrollo en el marco del diálogo social, en un acuerdo de todos los interlocutores sociales con el gobierno y que tenga luego un respaldo parlamentario posterior. El Ministerio de Seguridad Social, os decía, es un ministerio competente para abordar reformas y la orientación general de sus políticas se alinea razonablemente bien con las propuestas del sindicato. Hemos trabajado mucho con este equipo cuando estaba en la IREF e hizo los informes de pensiones, hizo otros que no nos gustaron nada. Recuerdo el de Correos, recuerdo el de la ILP para la prestación de ingresos mínimos sindical. No nos gustaron nada esos informes. Sin embargo, el que hicieron sobre pensiones era un informe que se alineaba y recogía muchísimo las propuestas de comisiones obreras en esta materia, con matices como el que he dicho antes en relación con las cotizaciones por desempleo y algunos otros. Pero en general la orientación iba bien. Su programa político cuando han llegado aquí es una orientación que se alinea razonablemente bien con lo que decimos nosotros. Sin embargo, tengo que decir también que tenemos muchas reservas sobre su agilidad y habilidad política y sobre su comprensión y entendimiento de cómo funciona el diálogo social. El diálogo social no es un sitio al que llega gente que considera que sabe mucho, nos pone las propuestas encima de la mesa y las aplaudimos con las orejas. Eso no es el diálogo social y eso lo tiene que aprender alguna parte de este gobierno que todavía creo que le falta algún curso para aprobar esa asignatura. Por tanto, a partir de la semana que viene lo abordaremos y iremos, por supuesto, informando y comentando, aunque muchas veces estas cosas, la proyección pública que tienen, no es exactamente lo que pasa en las mesas, sino lo que hace cada uno a la hora de filtrar o no filtrar, y muchas veces pues hay que gobernarlo con inteligencia y nosotros procuramos hacerlo y espero que los demás también lo hagan. Bueno, lo dejo aquí y abrimos el turno en los términos que tenga previsto Manolo y Jaime y abordamos las cuestiones que os puedan parecer de más interés.